Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Normalmente os digo siempre el día en el que estamos hoy, pero me han surgido algunos problemas en algunos vídeos anteriores que la gente ve a posteriori y entonces me ponen comentarios como ¿cómo es posible que diga hoy 14 si estamos a 18? Entonces, bueno, para que no haya problemas, ya sabéis que los vídeos no son resubidos, son todos nuevos, pero voy a omitir el día en el que estamos. Bueno, más que nada por eso. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. Por los mensajes que os envía el universo y vuestros ancestros. Mirad. Empezamos por el primer mensaje y te dice que estás a salvo, estás protegido. Lo peor ya ha pasado y estás preparado para superar los retos que se te plantearon. Has aprendido la lección, puedes confiar en tu camino. En muchas ocasiones o en muchos de vosotros seguramente habéis pasado por algún tipo de problema bastante importante o estáis pasando por algún problema bastante importante y lo que te quieren decir es que ya lo peor ya ha pasado. Estás preparado para superar todos esos retos que se te plantean o todos esos retos que tienes en el camino, ¿vale? Has aprendido la lección de cosas anteriores y tienes que confiar en tu camino. Por otra parte, el siguiente mensaje te dice que tu tiempo está llegando, todo está juntando para ti, pero debes encontrarte con el universo a mitad de camino. Mantén solo una visión brillante y feliz de ti mismo, con resultados exitosos, y no permitas que tus miedos e inseguridades se interpongan en tu camino. Tú tienes el poder, Escorpio, tan solo tienes que seguir hacia adelante, mirar hacia adelante y sobre todo, como digo, no permitas que el miedo te detenga, no permitas que los demás te detengan. Tú eres quien tienes que saber qué es lo mejor para ti y tomar las decisiones al respecto. Por otra parte, el último mensaje que te envía el universo y tus ancestros te dicen: nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Tienes que confiar en la magia de los nuevos comienzos. Te están esperando. Date cuenta de ellos, aprovéchalos y aprecia todo lo que tienes. Relájate y confía. Confía en ti mismo, confía en que lo bueno está por llegar, de hecho está llegando ya. Te dicen que lo peor ya ha pasado, ¿no? O sea, todo el universo se está centrando en ti, en ese deseo que tanto quieres y que se va a empezar a hacer realidad. Te dicen también que no tengas miedo a los nuevos comienzos, porque aunque las cosas se terminen, bien sean en el terreno sentimental o bien sean en el terreno laboral, tienes que confiar en la magia de los nuevos comienzos. Te están esperando a la vuelta de la esquina, ¿vale? Aprovéchalos y aprecia todo lo que tienes. Relájate y confía en el propio destino. Vamos a ver cuál es el decreto para el día de hoy, o el mensaje, como digo yo, la afirmación o el poder de las afirmaciones. Aquí está. Mira. Confíe en, creo en la vida y en mi fuerza. Cada momento me guía hacia la luz. Todo en el camino del crecimiento es para mi progreso. Y qué curioso que te salga este mensaje cuando te han dicho los mensajes del universo exactamente lo mismo. Confía en ti, confía en el poder del universo, confía en que todo es posible, ¿vale? Vamos a ver ahora qué nos dice el oráculo. Vamos a dejar esto por aquí, vamos a ver el oráculo. Vamos a ver.
Bueno, te dicen que vas a superar los obstáculos, que va a haber un avance demasiado rápido, algo a lo mejor que tú no esperabas, pero que va a empezar a llegar, ¿vale? Te dicen que llegarán noticias maravillosas, como he dicho, se superan los obstáculos y va a haber avances y van a llegar noticias que no esperabas, o sea, noticias buenas, porque aquí te ponen que son noticias maravillosas, pero son noticias que no esperabas, ¿vale? Noticias que van a llegar. Te dicen también que tienes que sopesar lo bueno y lo malo de lo que te está pasando. A veces hay que decir basta, a veces hay que decir no y a veces hay que mandar al universo todo lo que no nos cuadra en nuestra vida. Así que prepárate para tomar esas pequeñas decisiones, ¿vale? Luego, por otro lado, te sale la carta del completo compromiso, te sale la carta de los cambios positivos y la carta de encontrarás solución a tus problemas. Mirad, la carta del completo compromiso es una carta que te habla de que precisamente tú estás ya en este mismo momento con un completo compromiso para poder salir de donde estás. Es decir, tú tienes el poder en tu mano, te lo han dicho las cartas. Nunca es tarde para volver a empezar. Solo tienes que confiar en la magia de ti. O sea, eres tú quien tiene esa magia. Tienes que confiar en ti, ¿vale? Por otra parte, esos cambios positivos que no esperabas van a llegar a tu vida. Va a ser algo inesperado, pero algo maravilloso que va a llegar. Esos cambios, como he dicho antes, pueden ser tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral. Fíjate que los cambios positivos que no esperabas están junto con la carta de llegarán noticias maravillosas, así que nos espera una gran semana, la semana que viene, nos esperan unos días bastante moviditos, pero con noticias interesantes. Prepárate para quizá una llamada, un mensaje importante para ti. En el caso en el que estés esperando una llamada de trabajo, la vas a tener en la próxima semana. Y en el caso en el que estés esperando quizá la llamada o el mensaje de algún ser amado, conocido, pues también la tendrás en la semana que viene, ¿vale? O sea que nos espera una gran semana. Estamos a viernes, no voy a decir el día, aunque bueno, ya he dicho viernes, si veo el vídeo a alguien en jueves me va a decir que como digo viernes y estamos a jueves. Bueno, procuraré no decir ni días de la semana ni nada para que no haya confusión cuando se vea este vídeo dentro de X tiempo. Bueno, vamos a ver. La carta de encontrarás solución a tus problemas depende de ti, ¿vale? Depende de ti. Acuérdate que te han dicho los mensajes del universo que el tiempo está llegando, ¿vale? Que todo está juntándose para que puedas conseguir ese destino que quieres. Entonces, solamente tienes que darte cuenta de ello, de que realmente está llegando, de que realmente está viniendo, ¿vale? Tienes que confiar en la magia que tienes en ti, en esos nuevos comienzos que van a llegar, porque te están esperando, ¿vale? Es lo que te quieren decir. Vamos a ver, vamos a ampliar más la información con el tarot. Nunca os lo digo porque creo que doy por hecho que si os gusta algún oráculo, algún tarot o algo que estoy utilizando en la lectura, yo supongo que me pondréis un comentario preguntándome por el nombre, así que doy por hecho, no lo digo, pero si queréis saber el nombre de alguna de las barajas o alguno de los oráculos, tan solo tenéis que ponerme en comentarios la pregunta y yo os contestaré pues con todo el amor del mundo, o sea que sin problema. Bueno, vamos a ver. Nos sale el 9 de espadas, el paje de espadas, el 3 de pentáculos, el ermitaño y el paje de bastos. Bueno, el 9 de espadas es la carta por excelencia que nos habla del no encontrar soluciones, de ver todo negro, de que quizá tienes miedo a lo que te puedas encontrar si das ese paso hacia adelante. Ese miedo que te puedes encontrar si aceptas quizá una relación, un nuevo trabajo o
te marchas de un trabajo del que estás a día de hoy. Los cambios te dan miedo, Escorpio, pero son necesarios. Aquí te sale el paje de espadas y el 3 de pentáculos. Hay una conversación para un trabajo, ¿vale? Una conversación vas a tener para un trabajo nuevo o para una ampliación de trabajo o para un ascenso o un cambio, como digo, de trabajo. Se te ve bien, Escorpio, se te ve bien. Lo único que es cierto que el ermitaño es la carta que nos habla de la soledad, de querer estar contigo mismo, de pensar más en ti que en otras personas, de, pues no sé, de tener esa capacidad de autoconfianza, autocontrol y autosanación. Creo que es necesario ese tiempo de meditación para estar con nosotros mismos y creo que es un buen momento para hacerlo, ¿vale? Estamos en la época exacta para hacer ese autoconocimiento y para empezar a, pues eso, a plantearnos el hecho de los nuevos comienzos y de las nuevas situaciones, ¿vale? Pero se te ve aquí tomando decisiones, aunque te dan miedo, te da muchísimo miedo, pero creo que necesitas cambios en tu vida y creo que es momento para que esos cambios se den. Bueno, luego nos sale la emperatriz, el 8 de copas, el hierofante, el mago y el 3 de espadas. Mira, la emperatriz es la carta que nos habla de ti como persona, ¿vale? De ti como empresaria, de ti como trabajadora, de ti con las ideas claras. Cuando tomes esa decisión sabrás que te tienes que alejar de algo, ese es el 8 de copas. Sabes que te tienes que alejar de alguien o de algo, pero en realidad te da pena alejarte, pero sabes que si te alejas va a ser para siempre. Es decir, si tú dejas algo es porque sabes que donde vayas vas a quedarte mucho tiempo. Y en el caso en el que te alejes de una persona, sabes que va a ser para siempre y que ese alejamiento ya no, o sea, ese acercamiento con esa persona ya no va a darse. Cuando tú tomas la decisión de abandonar algo, lo tomas con todas las consecuencias habidas y por haber, es decir, tomas la decisión sabiendo a lo que te atañes en un futuro, ¿vale? Y aquí me dicen que tendrás las ideas claras, abandonarás algo y lo abandonarás con todas las consecuencias. Por eso te sale el hierofante también, ¿no? Porque vas a pensar mucho las cosas antes de hacerlas, es como que vas a pasar tiempo pensando, pero al final cuando tomes esa decisión no va a haber vuelta atrás. El inicio, todos los inicios que lleguen a tu vida, todos esos comienzos que van a venir, esas decisiones las tendrás tú. O sea, tú tienes el poder en ti para tomar esa decisión, eres el mago, tú tienes el poder en ti, tú tienes la palabra, tú sabes que eres tú quien tienes que dar ese paso hacia adelante, ¿vale? Aun con el dolor de tu corazón, por eso te sale el 3 de espadas, aun con el dolor de tu corazón. Me dicen que la justicia divina va a hacer su trabajo, pero también me hablan de una firma de contrato o una firma para la compra de una vivienda, ¿vale? Lejos de donde estás, lejos, vas a tener la posibilidad de meterte o bien en una compra de una casa o bien en una firma de contrato nueva, pero como digo, lejos de donde estás. Ese cambio o esa decisión que tomes, o bien si compras esa casa o ese piso o lo que vayas a comprar, o bien esa firma de contrato nueva, va a ser algo maravilloso para ti. Plantéatelo, Escorpio, plantéatelo, por favor, porque te sale la justicia, el sol y el mundo. Son las 3 mejores cartas que te pueden salir. Pero todo parte por la base de si quieres tomar esa decisión de abandonar lo que tienes, ¿vale? Como digo, un trabajo lejos o una compra de casa, pero sea una cosa o sea la otra, será beneficioso para ti al 100%. Vamos a ver qué horóscopos te salen en la lectura de hoy.
Acuario, Escorpio, nuestro horóscopo, y Piscis. Y el mensaje de tu ángel de la guarda para hoy. Revelación. ¿Cuántos deseos maravillosos han sido frustrados por el miedo? ¿Cuántas veces la voz censora de la sociedad te ha hecho olvidarte de tus sueños? Ha llegado la hora de liberarte de esas falsas creencias y de realizar tus sueños. Deja que tu corazón te guíe, confía en tu intuición, el momento ha llegado. Fíjate qué curioso que te salga ese mensaje cuando hoy la lectura va precisamente de eso, ¿no? De tomar decisiones, tu tiempo va a llegar, es hora de confiar en la magia, confía en ti. Tú tienes el poder, Escorpio, solo tienes que confiar en ti. Así que nada más, muchísimas gracias por pasarte por aquí hoy. Comenta el vídeo si te ha gustado la lectura de hoy. Compártelo para que más gente pueda verla y por supuesto si eres Escorpio, bienvenido al canal, suscríbete que es gratuito. Así que nada más, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.